Bueno, por lo menos en mi pantalla estoy viendo una comercial. Si no están viendo la comercial, pues ya van de gano. Okay. Ok, espero, alguien me puede, ya estoy de vuelta. Muy bien, gracias. Entonces, Jesús está enseñando algo acerca de la fe aquí, ¿no? Y estoy tratando de dar, hablaba yo de la salvación o la justificación y cómo necesitamos verlo como justificación, redención, expiación, gracia, fe, gratuito, etc. Entonces, este tema también, ¿cuál es la relación de la fe y la realidad? Entonces Jesús le dice, si tienen fe y no dudan, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces es una promesa sobre oración, es una promesa, pero el requisito es lo mismo que acabamos de ver en Romanos 4 de Abraham, que Pablo nos compartió de Abraham, que hay que creer, tener fe y no dudar, ¿no? Jesús aquí habla, el ejemplo concreto era una higuera. Algunos están apenados de que Jesús maldiga una higuera porque era fuera de temporada. De vuelta, yo creo que es magnífico que lo haya maldicho, porque muestra que Jesús viene a cambiar el sistema actual, inclusive la naturaleza misma, y es lo que vamos a ver en Romanos capítulo 8. Pero entonces Jesús dice eso. Ahora vamos al pasaje de Mateo, de Marcos, y quizás debíamos leer este primero, va a tener todo el contexto de la higuera. Marcos 11:20, por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Muy bien, varias cosas que vemos aquí, ¿no? El mismo pasaje, pero Marcos, probablemente tomando el relato de Pedro, escribe y dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro, si alguno le dice a este monte, quítate ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dices sucederá, lo obtendrá. Déjame adelantar primero, decir, ¿de qué se trata esto? Estamos a 2000 años, casi a 2000 años, bueno, 2000 años de Jesucristo, y hasta ahorita, y perdón, no quiero sonar escéptico o incrédulo, pero hasta ahorita no sé de un solo caso en donde un cristiano ha orado, y que un monte se haya trasladado al mar. Nos ha faltado fe en 2000 años. ¿A qué se refiere este pasaje? Pues encontré en Salmos 46, y ahorita vamos a regresar a de Marcos, que no hemos terminado ahí. Pero en Salmos 46 encontré algo interesante, porque dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y bueno, encontré, es decir, antes cantábamos esto como un corito, ¿no? Pero no voy a bajar la audiencia tratando de cantar el corito. Pero Salmos 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda seguro en momentos de angustia. ¿Cómo describe un momento de angustia? Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Entonces define angustia, define un cambio en el mundo tal que te pone angustioso, que es la tierra se desmorone y las montañas se hundan en el fondo del mar. Okay. Aunque rujan y se encrespan sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, Selah. Entonces, de vuelta, simplemente lo aporto como decir,
una forma a la luz de Salmo 46, que Jesús no está haciendo referencia al Salmo, simplemente quizás a la, ¿cómo se podría decir? A la expresión, o sea, se encuentra en ambos lados la expresión, pero a lo mejor Jesús está diciendo aquí, vas a pues a poner el mundo de cabeza, que eso sí hicieron los discípulos, ¿no? Con la fe que tuvieron fueron y cambiaron las cosas drásticamente, ¿no? Cambiaron el mundo con el mensaje de Jesucristo. Pero bueno, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Entonces hay una promesa en el verso 23 de decir, sin tener la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Diríamos, ay, ahí está la fórmula ganadora, ¿no? Y no me estoy riendo de lo que Jesús dice, pero simplemente quiero que veamos la necesidad de tener el contexto. Jesús dice, ok, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Okay. Pero luego si vemos el verso 25, Jesús en la misma conversación dice, cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Okay. Entonces aquí Jesús está diciendo, para tener una buena relación con Dios y tener la esperanza que Dios conteste nuestras oraciones, no es nada más decir, ay, sí lo creo, ya es un hecho, que Jesús lo enseña en este pasaje, ¿okay? Sino también que decir, Señor, pues, vivir una vida en donde yo estoy perdonando a los demás, no llevando corajes, enojos contra los demás, para que Dios también me perdone a mí. Y es la primero que, por ejemplo, en la oración muestra que nos da del Padre nuestro, perdónanos nuestras ofensas. Entonces, para que Dios conteste nuestras oraciones, y hay otros textos referente a esto, pues necesito yo estar perdonando al que está en contra mía, ¿no? El que yo tengo algo en contra de él. Pero bueno, quiero llegar más al fondo todavía de esto. Dice, crean el verso 24. Es más fuerte que lo que vimos en Mateo. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y de vuelta, creo que es importante en lo que yo quiero compartir que veamos ese versículo. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto es... ¿Cómo entendemos esto? O sea, tenemos dos partes, ¿no? Lo que acabamos de leer en Romanos y esto que tenemos aquí. ¿Cómo entendemos lo que Pablo decía de Abraham? Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto. Según yo entiendo, Abraham no se levantaba en la mañana y decía, ay, mira, mujer, no me veo de 18. Cuando yo le digo eso a mi esposa se ríe. Pero Abraham no estaba negando su realidad física. No estaba confesando, por llamarle, bueno, en la palabra moderna que se usa, no estaba confesando, yo ya recibí, ¿ok? Ahora, Jesús dice, si creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo, lo recibirán. Quiero con esto, y perdón que esté aparentemente distraído, pero necesito yo una ejemplo audiovisual o visual en este caso, ¿no? Quiero darles una clase, un sistema teológico muy sencillo y consta de una hoja, ¿okay? Y simplemente en esta hoja podríamos, si al parecer nuestro a primera vista tenemos el versículo, podríamos poner de un lado, ok, Romanos 4. No vamos a poner los versículos, pero Romanos 4, Abraham, ok, este es de un lado de la hoja, al parecer dice, no se debilitó al ver su cuerpo muerto como casi 100 años, o sea, él estaba viendo la realidad de cómo estaba su cuerpo. Lo vamos a poner de un lado de la hoja. Y del otro lado podemos poner, vamos a poner Marcos 11, ok, Marcos 11, y decir, ¿qué es lo que dice aquí? Ya,
Por eso les digo, crean lo que ya han recibido. Ya han recibido. ¿Ok? Recibido. ¿Ok? Entonces, de este lado, ya han recibido. Y muchas veces nuestra forma de alegar, de querer entender las cosas, es decir, yo tengo mi lado de la hoja. Y la otra persona dice, no, pero yo tengo mi lado de la hoja. ¿Okay? Pero realmente la forma correcta de entender la palabra, y esto de la hoja lo empecé a usar con los testigos de Jehová hace muchos años. Y de un lado poníamos Jesús es Dios, y del otro lado decíamos Jesús no es el Padre, ¿no? Y llega un momento donde decimos, ok, la teología correcta necesitamos poder abrir la hoja y decir, yo creo todo lo que está en la hoja, de un lado, de otro lado. Y entonces necesitamos entender cómo se lleva esto con lo otro, cómo va una parte con la otra parte. Esa es la teología correcta. Entonces, estoy de vuelta poniendo los versículos y quiero que veamos cómo van juntos. Entonces, Jesús dice que, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. De alguna forma eso es creer que ya han obtenido lo que están pidiendo en oración, y sin quitar lo que Romanos aportaría, en Romanos 4, de decir, reconoció que su cuerpo estaba muerto, ¿no? Reconoció esa realidad, pero la fe la tenía no sobre el cuerpo, ¿verdad?, sino sobre la promesa de Dios. Entonces necesitamos entender en conjunto esos dos. Y cuando estén orando, bueno, lo que ya vimos aquí, que Jesús mismo dice, pero hay otras condiciones, hay otras cosas que tenemos que ver de la fe. El Salmo 46 ya lo vimos. Santiago, capítulo 1, habla de esto, de la fe y de orar y de la fe. Y quiero que veamos esto. Todo esto, de vuelta, me estoy permitiendo ver esto para ampliar lo que yo creo que Pablo puso como tema de hoy, o tema del capítulo, segunda parte del capítulo 4 de Romanos, que es la fe, el creer. Si esa fe es la que nos salva, ¿cómo es esa fe? ¿Qué relación tiene con la realidad que vivimos y con Dios, ¿no? Entonces, Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídaselo a Dios y Él se lo dará. ¿Okay? Aquí hay la realidad física, pues me falta sabiduría. La oración es, pues dame Dios sabiduría. Y la promesa es, bueno, Él se lo dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Okay? Pero que pida con fe, sin dudar. Que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Que quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces Santiago también está enseñando que tienes que orar y tienes que creer, ¿okay? Tienes que creer sin dudar, y de vuelta coincide con lo que vimos en Romanos capítulo 4, en el sentido de no dudar, ¿okay? De no dudar lo que estamos pidiendo, ¿no? Quisiera regresar un poquito a Marcos 11:24. Hoy en día tenemos en la iglesia cristiana, y perdón si alguna persona que está escuchando o va a escuchar esto se molesta, yo creo que la enseñanza de la Biblia la damos, yo no la doy por molestar, pero hay verdades que están ahí, yo los doy pues con el amor de Dios, y si eso te mueve el tapete, yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, Dios quiere movernos el tapete. Quiere conformarnos a la semejanza de su Hijo, quiere aumentar nuestra fe, quiere darnos enseñanza, quiere acercarnos más a Él. Entonces creo que una buena enseñanza no es agradar a todos, sino a todos acercarlos a la palabra, ¿no? Entonces, verso 24 de Marcos 11, por eso les digo, crean que ya han recibido. O sea, la fe, y ahorita vamos a ver en Isaías, creo que la raíz de esto empieza con sanidad. Y vamos a irnos a Isaías para ver eso. Pero igual podría ser el texto de Marcos 11. ¿Okay? Y Marcos 11, por eso digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces hay una corriente hoy en día que le llama la confesión positiva. Y ellos toman esto un paso más. Y ellos dicen, bueno, Dios, te doy gracias por el coche nuevo que ya me diste. Ni siquiera dicen que me vas a dar, sino que ya me diste en base,
por ejemplo, a este versículo, ¿no? Te doy gracias por me vas a quitar esa deuda que yo tengo. Te doy gracias, empiezan a dar gracias. Lo primero que quiero que noten es, normalmente están ejerciendo eso sobre algo que no es lo que la palabra enseña. Bueno, no suena igual. Jesús no está hablando de coches nuevos, de tener mucho dinero. Todo eso no es el mensaje de la Biblia. O sea, si escuchamos y vemos los contextos, Santiago está hablando de recibir sabiduría, ¿no? Jesús concretamente está hablando de que maldijo una higuera, ¿no? Y que ellos pueden hacer cosas más. Y él está hablando dentro de eso también: perdona a tu hermano para que tengas una buena relación con Dios y tus pecados sean perdonados. Entonces el primer gran error es tomar esto y decir, esto lo vamos a aplicar a obtener coches nuevos y no sé, una novia muy bonita, o esposa o esposo o algo. Entonces, ¿cuál es la línea de vuelta a nuestra hoja, no? ¿Cuál es, hasta dónde es creer que ya lo han recibido y hasta dónde es, como dice en Romanos, ¿verdad? No se debilitó en la fe al considerar la situación, decir, no, ya mi cuerpo es viejo, ¿no? ¿Dónde está? Y quiero ir más allá, entonces quiero ir después a Isaías 53. En Isaías 53 creo que empieza, hay un versículo un versículo en medio de este pasaje. Yo voy a leer todo el pasaje, pero hay un versículo que toman para decir, tú confiesa como un hecho ya logrado. Y de vuelta, está mi hojita, está lo que dice Jesús, ¿verdad? Está lo que dice Romanos, y ahora vamos a agregar a esto Isaías 53. Pero Isaías 53, quiero que leo una parte porque el contexto es importante. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo considerábamos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Okay? Entonces, definitivamente aquí está usando la palabra, y voy a hacer el comentario sobre la marcha porque no quiero regresar y volver a comentar todo. Entonces, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Podríamos preguntar, ¿qué enfermedades? ¿Qué dolores? ¿Verdad? Y en adelante inclusive va a decir todos, ¿no? Quizás, creo. Pero ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, pero lo considerábamos herido. De ahí las enfermedades, de ahí los dolores. Lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Okay? Está hablando obviamente de Cristo en la cruz, al morir. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Lo que quiero que veamos en Isaías 53, de vuelta, tratando de verlo muy en el contexto. Él tiene heridas y Él tiene enfermedades porque lo traspasaron por nuestras rebeliones. Le dieron latigazos por nuestras iniquidades. ¿Okay? Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Muy propio, porque acabamos de leer Romanos 5:1, ya que tenemos paz con Dios. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Okay? La causa de su herida es nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Jesús no fue a la cruz principalmente diciendo, ay, pues, y bueno, nosotros, conozco mucha gente que tiene enfermedades, mi esposa tiene un buen de dolores y queremos que Dios la toque, la sane y demás, pero Cristo no fue a la cruz porque había mucha gente que tenía dolor de cabeza. No fue a la cruz porque hay mucha gente que es diabética. Perdón que lo diga de esta forma. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue a la cruz por nuestras rebeliones. No fue a la cruz porque tenemos la presión alta, ¿no?
o porque nos dan infartos. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Hay una relación entre rebeliones e iniquidades y las enfermedades que Él cargó y los dolores que Él cargó son enfermedades y dolores debido a rebeliones e iniquidades. Y no estoy tratando de ir a una teología donde decir toda la enfermedad es por causa del pecado. No es eso. Sino al revés, decir aquí el tema principal de Isaías 53 son nuestras rebeliones, son nuestras iniquidades. Okay. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. No dice precio de nuestra sanidad, precio de nuestra paz, paz con Dios. Okay. De vuelta, están los términos de enfermedad ahí, pero unos son efecto y no causa, ¿no? Unos son efecto de la rebelión, efecto de las iniquidades. Okay. Bien, y gracias a sus, el versículo 5 al final, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y en la nueva versión internacional y en la versión Reina Valera 60, usa esto en tiempo pasado, fuimos sanados. Okay. Y ¿a dónde viene entonces la confesión positiva? La confesión positiva es decir, Isaías dice que ya fuiste sanado, okay, pero de vuelta, ya no están hablando de iniquidades y rebeliones, quitan esa parte y dicen, ¿tienes artritis? Bueno, tienes que creer Isaías 53:5 que ya fuiste sanado. Okay. Y toda la sanidad física dejan a un lado el tema principal de Isaías 53 y en sí del libro de Isaías y dicen, tú tienes que creer que ya fuiste sanado. La mayoría de las traducciones, por ejemplo en inglés, traducen y dicen somos sanados. Creo que no es tanto el que sea tiempo pasado o tiempo presente, pero decir somos sanados, decir confiesa que ya eres sanado. Dentro de eso, y esto es donde empieza, considero yo, y sobre todo una persona no cristiana que se acerca, tendría que acusarnos de verdadera deshonestidad y manipulación, porque llegamos a gente que dice, yo estoy a orar por ti para que seas sanado, y entonces te enseño que para ser sanado tienes que creer que ya fuiste sanado. No sé si me sigue. Tú estás enfermo, vienes a mí y le digo, hermano, la Biblia dice que ya fuiste sanado. ¿Crees la Biblia? Sí. Oro por ti y te digo, hermano, ¿ya estás sano? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Que todavía me duele? ¿No? ¿O que ya estoy sanado? Entonces, llega en este punto de vuelta, perdón, y sé que va a ser de controversia, pero ya no estamos hablando de rebeliones, ya no estamos hablando de iniquidad, ya nos salimos en cierta forma del contexto de Isaías, ¿ok? Y decir, sí, hermano, yo soy sanado, ¿no? Y a lo mejor vas a ir y no digo que no hay gente sanada, no estoy tratando de decir eso, pero simplemente cuando Dios sana, es un hecho que somos sanados. Así como cuando Dios le dio a Abraham el hijo Isaac, pues no era imaginario, no era confesional, ¿no? Decir, ay, Sara, hazle la camilla al pequeño Isaac imaginario que por fe tenemos. No, era un Isaac de carne y hueso, ¿no? Que pataleaba, que todo, ¿no? Entonces, pero aquí de vuelta la tendencia, y de vuelta mi hoja, mi hoja, y mi hoja a lo mejor no es tu hoja, pero todos estos textos, de un lado, de otro lado, tenemos que decir en su contexto qué es lo que está hablando. Quiero seguir adelante porque, de vuelta, mi argumento, mi énfasis aquí es que está hablando de rebeliones, está hablando de iniquidades. ¿Okay? Todos andábamos perdidos como ovejas. No dice todos teníamos diabetes. Bueno, no quiero insistir mucho en eso, pero todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Okay? Ya aquí está volviendo a enfatizar la iniquidad. Alguien diría, son las dos cosas juntas. Pero bueno, la iniquidad. Andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Verso 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte.
Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado. ¿Por qué golpeado? Golpeado por la transgresión de mi pueblo. Es nuestra transgresión, es nuestra iniquidad, es nuestra rebeldía. ¿Okay? Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguno, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, cuando Pablo dice que Jesús fue ofrecido en expiación, lo que vimos en el capítulo 3 de Romanos, aquí está el versículo, como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. No ha vuelto a mencionar sanidad, ¿verdad? Que nos fuimos sanados en el sentido físico. No ha vuelto a mencionar llagas. Está hablando, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Se ve que Isaías escribió buena parte del libro de Romanos antes del libro de Romanos, ¿no? Que dice Pablo de esta manera: Él es el justo y el que justifica a los impíos, ¿no? Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y perdón, pero ya no vuelve a mencionar la enfermedad, la dolencia, las iniquidades. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. La primera pregunta, con nuestra teología de la hoja doblada y abierta, o como quieran ustedes verlo, pero la primera pregunta es estos 12 versículos de Isaías. ¿Cuál es el tema principal? ¿Está hablando de sanidad física? ¿Está hablando de dolencias? ¿O está hablando de pecado y estar mal delante de Dios? Entonces, él ya, y creo que Pablo aplica esto en el capítulo 10 de Romanos, cuando él dice: si confesamos con nuestra boca, vamos a ser salvos. Si creemos y confesamos, y eso ya lo veremos en el capítulo 10 de Romanos. Pero entonces, la fe. ¿Qué es la fe? Jesús dice: si crees que ya está hecho, se te va a ser dado. Pero eso es confesar: ya tengo el coche nuevo, ya tengo dinero. Es empezar a aplicarlo a temas que no encontramos en la palabra de Dios, en ese contexto por lo menos. ¿Es eso lo que se refiere? Es decir, es no hacer lo que lo que Abraham hacía, de decir: considero mi cuerpo y está muerto, ya estoy viejo, ¿no? Okay. Pero quiero que en este punto regresar a Isaías capítulo 1, porque el tema de la sanidad y de estos términos de heridas no es único a Isaías 53, sino realmente podría decir, aunque bueno, hay muchos temas en Isaías, pero abre el libro con este tipo de ejemplos, y aparte es un capítulo muy bello. Entonces, Isaías 1, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, nación rebelde. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo creí hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargada de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Okay? Hasta ahí, ¿qué está hablando Isaías cuando empieza? Está hablando de una rebelión, está hablando de pecado delante de Dios, estar mal delante de Dios. Verso 5 entran cuestiones físicas, al igual que en el 53. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Están recibiendo golpes por la rebelión. ¿Okay? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Aquí de vuelta regresa a la idea de enfermedad, al ejemplo
a los, ¿cómo le podría decir? Pues usar la enfermedad como un ejemplo del problema espiritual. Toda su cabeza está herida. No creo que en ese entonces ibas a Israel y todo el mundo tenía un chipote y sangre y venda. Bueno, y aquí habla de que ni eran vendados, pero no creo que está hablando Isaías. Bueno, es obvio que no está hablando que si ibas por las calles de Jerusalén todo el mundo tenía golpes en la cabeza. Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. No es que estaban ahí todos con infarto, ¿no? Pero fíjense, desde la planta de su pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Y físicamente nos hemos sentido así algunos días, ¿no? Pero él aquí está hablando de espiritualmente. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Definitivamente las palabras son de heridas, las palabras son de problemas físicos, pero creo que con los primeros 4 versículos y además lo que sigue, podemos entender que eso es una forma de ilustrar la situación espiritual. Okay. Todo esto es para aclarar Isaías 53 y lo vamos a ver en Romanos. Okay. Vamos a ser sanos y sí hemos sido sanados y fuimos sanados físicamente también. Y lo vamos a ver en Romanos 8 cuando ya se revelen los hijos de Dios, ¿okay? Y se le quita la corrupción al sistema físico. Entonces vamos a ser todos sanos, ¿no? Verso 7. Su país está desolada, sus ciudades son presa del fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolada, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad situada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí está dando los ejemplos de que Israel es como Sodoma y Gomorra. Entonces ya les empieza a decir, gobernantes de Sodoma, pueblo de Gomorra, ¿no? ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros. Sodoma y Gomorra no estaban ofreciendo holocaustos, ¿no? Podemos ver aquí la forma de escribir de Isaías. Él usa ejemplos y los agota y los usa tan reales que decimos, pues sí es Sodoma y Gomorra. No, Sodoma y Gomorra no hacía holocaustos de carneros. Estoy harto de holocaustos de carneros, de la grasa de animales engordados, de la sangre de toros, corderos, y cabras. No me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales? ¿Para qué? Para que pisotearan mis atrios. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso para mí es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. ¿Okay? Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Entonces tenían mucha religiosidad. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Wow. Pues tienen las manos llenas de sangre. Pues decimos, es la sangre de la herida. No. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Sus manos llenas de sangre, porque están haciendo maldad a los pobres, a los que no se pueden defender. Todo esto es para decir, el tema la forma de Isaías es usar la enfermedad, la llaga, la herida, para decir, así estás mal espiritualmente, ¿no? Y ya cuando estaba hablando de aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda, ya no es un ejemplo, es una realidad. Sí, ya no son huérfanos imaginarios, son reales, ¿no? Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Usó ejemplos de heridas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pero aquí dice, son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer?
comerán lo mejor de la tierra. Entonces él está diciendo, y parte de la herida era la nación, no tenía, digamos, cosechas y demás, no le daban por el castigo de Dios. Pero están ustedes dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Bueno, un poquito me he permitido desviarme un poquito, pero a lo que quería llegar de vuelta, regresando a Isaías, todo el Isaías 1 era ver que el tema que él está hablando, aunque usa ejemplos de heridas y moretones y todo eso, pero no está hablando de enfermedades físicas, sino son muestras, un audiovisual que él usa para explicar el pecado y la relación que está mal con Dios, ¿no? En Isaías 53 fuimos sanados, fuimos hechos sanos, y las heridas están relacionadas. El pecado debe tener un castigo, por eso Jesús es nuestra expiación, murió en la cruz. Somos sanados, somos salvados, somos justificados, como dice el mismo pasaje, cuando creemos en Él y gracias a lo que Él hizo en la cruz, ¿no? La fe, de vuelta, tenemos nuestra hoja. La fe es, por un lado, creer que lo que pido ya está hecho, pero también la fe es conocer a Dios de manera que estoy pidiendo y queriendo las cosas que Dios quiere y no mis, como dice Jesús muy claro en Mateo capítulo 5, nadie puede servir a dos señores. No puedo servir el coche nuevo, las riquezas, le decíamos antes en la versión 1909, el mamón, el dios del dinero. No puedo servir eso, pero Jesús dice, crea que lo que pides ya está hecho y se te va a ser dado. Y de este lado, a la vez, consideraba a su cuerpo como muerto. Esa es la fe, balance entre esos textos, y créanme que busqué los textos más fuertes para tener el balance, espero. Y pues hermanos, con eso termino. Les agradezco, perdón la cuestión técnica ahí a la mitad. Pero ahora sí, hermanos, si hay comentarios o preguntas, es buen momento. Acuérdense que, y puedo yo poner esto, cámara para acá, de lado, si no tienen la parte del video, toda la pantalla, del lado derecho hay una parte que dice chat, live stream, y ahí pueden escribir cualquier pregunta o cualquier comentario, porque definitivamente ahorita puedo en el lapso tratar de aprender y usar el Google Plus, pero definitivamente es una tecnología, perdón que lo diga, bueno, perdón los señores de Google, pero es una tecnología que no funciona, ¿no? Ok, entonces David Enríquez tenía un comentario inicial y ahora otro. Su primer comentario fue: creo que uno de los problemas más graves es que confundimos la fe con las emociones extremas o la negación. Y el segundo comentario, creo que uno de los problemas más graves, bueno, el mismo comentario, ¿no? Sí, la fe es emociones, sí, obviamente, las emociones, sobre todo el creer esto ya es, ¿no? Una de las cosas, o sea, vamos a llegar a otro texto en Romanos capítulo 8, donde dice, nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, y de vuelta en su momento lo comentaremos bien. Pero si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo llego y digo, Dios, esto sí, esto ya es un hecho? Yo estoy orando para ver si una iglesia que está buscando pastor, Dios quisiera que pudiera yo ser pastor de esa iglesia, aquí cerca. Pero yo no puedo decir, Dios, yo sé que esa es tu voluntad. A lo mejor me falta orar y que Él, y también que Él me mandara una señal, una indicación. Pero por lo pronto yo estoy orando diciendo, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿No? Y lo que quiero es tu voluntad, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Entonces, eso es donde viene la emoción. Obviamente, yo quisiera enfatizar todos los textos que tenemos. Ninguno estaba hablando de ser rico. Definitivamente Isaías tampoco estaba hablando de problemas físicos de salud, sino está el contexto general, la temática. Por eso me leí tanto del contexto. Es la iniquidad, es que no estamos justos delante de Dios, es que estamos mal delante de Dios. Y en el capítulo 1 también. Entonces los temas que son ahí en Santiago es pedirle sabiduría. Jesús con la higuera es, pues, sus mismos discípulos tener fe y ustedes pueden hacer lo que van a hacer. Y de vuelta, nadie ha echado una montaña en el mar, pero sí trastornaron el mundo.
cambiaron el mundo por la fe que tenían en Dios, ¿no? Marcelo me pone ahí Hebreos capítulo 11. Es todo un tema, Hebreos 11. Les voy a dar un resumen muy rápido. Bueno, de la primera, o sea, hay una primera forma en que vemos Hebreos 11. Y yo soy el primero de decir, Hebreos 11 1 es la definición de la fe. Los primeros versículos de Hebreos 11. Y creo que eso es de vuelta usando la teología de la hojita. Creo que es una definición un poco simplista, o un entendimiento un poco simplista. Es decir, esta es la definición de la fe. ¿Okay? Y sería estudiar Hebreos para verlo bien, aunque si quieren ahorita en la conversación lo vemos. Hebreos 11 también decimos es el salón de la fama, y en cierta forma pues sí están grandes hombres de la fe ahí. Pero yo les invito a que se vayan atrás y lean, no les sé decir ahorita el versículo, pero por lo menos la segunda mitad del capítulo 10 de Hebreos, y luego el 11, y en el contexto les va a enseñar el capítulo. Se los voy a dar en mis palabras, pero obviamente no es nada como ustedes mismos leerlo. En el capítulo 10 de Hebreos, él les está diciendo, ustedes antes, cuando los metieron a la cárcel, cuando los persiguieron, cuando les quitaron los bienes, ustedes estaban con mucha alegría sirviendo y animados por el Señor, y no les importó esa persecución. Pero después se fue la persecución, y como que, de vuelta, estoy haciendo mis propias palabras. Ustedes léanlo y también lo podemos ver palabra por palabra, ver si eso es lo que sacamos. Pero él les está diciendo, ustedes dijeron, ya pasamos todo eso y ya no tienen esa persecución. Y ahora como que dicen, ¿cuál es el premio? Ese es el énfasis del 10. Y en el 11, cuando entendemos eso, en el 11 leemos, ¿ok? En el 11, y nos dice, Abraham hizo todo esto, pero Abraham recibió a Isaac como su hijo, pero no recibió la tierra que Dios le había prometido. Y de hecho, no es nada más una tierra. Dios le prometió, según Hebreos 11, una ciudad. Y no recibió esa ciudad. Entonces, más que el salón de la fama y el decir, tanto logró, el autor de Hebreos está diciendo, espérame, en la fe, lo más importante, y es lo mismo que vamos a ver en Romanos, lo más importante es después, al final, estamos en espera de eso. ¿Ok? Bien, entonces eso es un comentario sobre Hebreos 11. Obviamente, yo no estoy quitando o que no me gusta Hebreos 11, no, me estoy diciendo en el contexto qué es lo que significa. Ahora, en cuanto a la definición, a la luz de eso en el principio, y no me lo sé de memoria, qué pena, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Siempre a lo mejor confundo las palabras, pero la idea es certeza, seguridad de lo que no veo, de lo que no tengo, y eso es muy afín a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Eso es, pero ¿es eso la definición de la fe? Creo que para tener la definición de la fe cristiana, creo que eso es un aspecto de la fe, es parte de la definición de la fe. Pero si nosotros nos vamos a Hebreos al capítulo 1, al inicio, dice, y de vuelta parafraseándolo, pero Dios, habiendo hablado a través de profetas en muchas formas, ahora en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y luego de ahí en el primer capítulo agarra y explica que Jesús es más grande que los ángeles. Y en el capítulo 2 él dice, si el mensaje anunciado por ángeles antes, y de vuelta parafraseando, perdón, si el mensaje anunciado por ángeles fue válido y toda transgresión se castigaba, cuanto más si nosotros descuidamos y usa la palabra salvación, esta salvación. Pero creo que ahí podemos leer salvación como un sinónimo de fe, si descuidamos esta fe. Y luego dice, esta salvación fue anunciado, de vuelta, Dios habló por muchas formas antes, maneras y personas, pero ahora ha hablado por Jesucristo. En Hebreos 2 dice, esta salvación fue anunciado primero por el Señor, y después los que lo oyeron, lo escucharon, ¿okay? lo confirmaron el mensaje, ¿verdad? De lo que habían visto, y Dios ratificó lo que estaban diciendo como testimonio del mensaje con señales y milagros, ¿no? Eso es
parte de la definición de fe que tendríamos que pegar. Esta salvación tan grande, esta fe, cómo nos llega la fe. Jesús mismo, los apóstoles dieron mensaje, Dios lo ratificó. Eso parte de la fe. Pegamos con Hebreos 11.1 y esa es una definición más completa de la fe. Espero que nadie se enoje que amplíe yo o diga todo esto es la fe cristiana, ¿no? Bueno, Octavio Aguirre, sé que me estoy adelantando, pero hablando de sanidad y en términos de Isaías, me parece hermoso cómo esa sanidad que tanto anhelamos será plena en presencia del Señor cuando nos llame a su presencia. Así es, ahí sí vamos a ser sanos, ¿okay? Vamos a ser sanos, y lo bello, hermanos, es que vamos a ser sanos sin perder el gusto por comer unos tacos mexicanos, ¿no? Jesús en su cuerpo resucitado, ¿verdad?, pasaba las paredes, pero los creen que soy un espíritu, a ver, tienen pez, tienen pan, dame para comer. Entonces vamos a estar, no es que dejemos de ser físicos, pero es un físico que ya no tiene dolencia. Y bueno, sí, efectivamente, en Apocalipsis, Él enjugará cada lágrima, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. En el cielo hay árboles para sanidad de las naciones. ¿Okay? En el futuro vamos a tener el efecto físico de esa sanidad espiritual que ya tenemos en este momento. Déjame hacer un paréntesis y aclarar: Dios sana hoy, todavía. No sana a todos, ¿okay? Eso es un hecho, no sana a todos. De hecho, podemos decir, David Enríquez pidiendo siembra de plantas de chiles habaneros. Bueno, pues llévate, que te echen ahí. No, estoy con bromas, va a haber buenas cosas ahí. ¿Dónde estaba yo? Ahora sí se me fue completamente. De la sanidad. Dios sí sana hoy, pero la regla general, y lo voy a hacer muy fuerte, es que todos, si Cristo no viene antes de que muramos, todos mueren. Y eso es la peor enfermedad que hay, morirse. Llámese como quiera. Creo que en México, por ejemplo, son muy dados a decir, pues le paró el corazón. ¿De qué falló? ¿De qué murió? De paro cardíaco. Lo balacearon la cabeza, pero bueno, murió porque su corazón dejó de latir. Y hay cierta lógica y razón en eso. Todos mueren. Toda la sanidad divina, bueno, hay varios puntos que yo podría decir de la sanidad. La sanidad es provisional, la que tenemos en esta tierra. Solo hasta estar en la vida eterna tenemos sanidad plena. Aquí es un mientras, es un parche para que nos vayamos a la eternidad, ¿no? Toda sanidad es divina. O sea, no hay sanidad si no es por Dios. Toda la medicina del mundo, los mejores médicos y medicinas y todo, C.S. Lewis, creo que es el que comentaba, decir, a ver, practiquen medicina sobre un cadáver. A un cadáver, cúrenle un rasgoncito a un cadáver. No, entonces toda la sanidad es de la vida que Dios da y el diseño que Dios dio del cuerpo humano. Toda sanidad es divina. Podría decir que este lado de la gloria, toda la sanidad es provisional, ¿okay? Y de vuelta, no todos son sanados, ¿okay? Y pues tenemos por ahí ejemplos de el no ser sanado. Ese es lo que no mencioné de esto de la fe, de decir, ten fe de que ya eres sanado. Es que al rato llegamos a decir, pues es que si no eres sanado realmente, físicamente sanado, es que no tuviste la fe que debías tener. Y eso es horrible decírselo a alguien, ¿no? Cuando Pablo tenía enfermo a Timoteo, él no le dijo, es que no tienes fe. Él dijo, toma un poco de vino para tu estómago, ¿no? Cuando Pablo tenía mal una cosa que le aquejaba, bueno, tenía mal la vista, ¿verdad? Dios no lo sanó. Él no dijo, pues a lo mejor Dios no funciona o algo, porque no me sanó, ¿no? Bien, mucho sobre ese tema. No sé si hay algún otro comentario, hermanos. Me da gusto que estén presentes. Vi que está David, está Ruth, no sé si ya nos dejó. David, Octavio, Marcelo y Lorena, Ruth. Gracias por estar, y creo que hay otros por ahí porque no suman los que veo que están. Me da mucho gusto estar aquí y compartir. Y
estos son, enfatizo, esto es una introducción a Romanos, en el sentido, yo no quiero que digan, ya estudié Romanos, ya no lo vuelvo a leer, ¿no? Con todo esto, léanlo, véanlo, y deben de cada vez sacarle más y más entendimiento, ¿no? Ok, David Enrique, yo creo que la soberanía de Dios se manifestó en Juan 5, cuando Jesús solo sanó a uno. Hola Ruth, qué bueno que sigues aquí. Bueno, no sé si ese es ¿cómo se llama? La pila de agua, no sé cómo está bien en español, donde sanó uno, es cierto. Y simplemente Pedro y Juan, cuando entran al templo, ¿no? Y encuentran a uno ahí que tenía años ahí, pues Jesús muy probablemente pasó por ahí, no lo sanó, y ellos lo sanaron, ¿no? Sí. Y es la sanidad. Es podríamos decir, es una excepción temporal. Claro, todos queremos ser sanos, ¿no? Okay. Y si quieren hablar de medicina y cosas en lo secular, les puedo dar mis opiniones muy aparte, ¿no? Pero no es bueno mezclar opiniones humanas de lo secular y de lo físico con lo que estamos viendo que es la palabra, ¿no? Que es mucho más importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Voy a tomar un minuto, parar la parte de video que tengo aquí ahorita para que quede como estudio completo, bueno, la segunda parte del estudio, y regresar por si quieren seguir haciendo comentarios. Dame 2 minutos.